Muy buenas a todos, soy Gabriel Garrido y vamos a hablar en esta panorámica, en este pequeño vídeo sobre algo que me apasiona mucho, que son las tecnologías en ciencia del deporte y la actividad física. Bueno, aquí en el fondo podréis ver principalmente un catálogo o todas mis redes sociales, las que tengo mi canal de YouTube, Facebook, Twitter y demás redes sociales. Y aparte pues todos los organismos a los que suelo colaborar en ese sentido. Vale, cuando nosotros hablamos siempre del deporte, cuando hablamos siempre de la perspectiva en el sentido de la actividad física, siempre tenemos en cuenta o la primera imagen que nos viene es del típico chándal, nuestro cronómetro y demás. Y pocas veces asociamos el concepto de que en el deporte hay ciencia. O sea, muchas veces cuando vemos esta diapositiva en el sentido de un laboratorio no lo asociamos al deporte. Pero en ese sentido, el deporte tiene mucha ciencia detrás, ya sea por ejemplo en una prueba de esfuerzo, cuando estamos valorando o viendo la condición física de un deportista, cuando queremos ver por ejemplo determinadas variables físicas que nos permiten determinar también o pronosticar el rendimiento en humano. En ese sentido, principalmente podemos tener muchos datos a la hora de trabajo. Aquí vamos a explicar básicamente una pequeña panorámica de principales deportes y cuáles son las tecnologías que asociamos. Por ejemplo, en fútbol tenemos bastantes ejemplos en el sentido del uso de GPS, como podemos ver en esta diapositiva, en el que podemos registrar principalmente datos de dónde juega el jugador, en qué zonas del campo suele ir jugando constantemente, dónde tiene más pérdida de balón, más ganancia, es decir, una información muy importante de cara al entrenador y al cuerpo técnico para el entrenamiento del deportista. Tenemos otros ejemplos también, el golf por ejemplo, en el que tenemos también determinados aparatos, sistemas que nos permiten ver el spin de una bola, que para que lo entendamos principalmente sería esa velocidad o esa cadencia o repeticiones por minuto que lleva la bola, y que suele ser normalmente un signo de identidad o nos permite identificar el nivel del golfista, viendo principalmente jugadores profesionales, etcétera. Pues nos permite sacar también muchas variables, como podemos ver principalmente en lo que son la distancia de las yardas, cuántas yardas realiza, dónde suele colocarse normalmente y en función del viento la bola. En definitiva, una gran cantidad de elementos de información que nos puede ser muy interesante. Luego también entramos en el papel del entrenamiento de fuerza. Cuando hablamos hoy en día en el entrenamiento de fuerza, muchas veces nos asociamos que el entrenamiento de fuerza está también presente en lo que son los centros o gimnasios deportivos. En estos gimnasios deportivos principalmente siempre pues, nos vamos a encontrar pues, la típica pareja, el típico grupo de personas que siempre pues, están encontrando, en este caso por ejemplo, su entrenamiento con fútbol, está trabajando a lo mejor en balón, pero no son verdaderamente conscientes de la sociedad de hoy en día de que la fuerza también es medible, de que la fuerza también tiene una serie de parámetros que nos permite medir ya matemáticamente toda la evolución del deportista. En este sentido siempre nos vamos a encontrar en muchos casos de personas o lo que siempre denominamos los preplayas de turno o personas que siempre nos van a intentar vender la suplementación. Vamos a intentar siempre tener una perspectiva científica en este sentido para poder entender el porqué de la tecnología en ciencias del deporte. Por lo cual nosotros siempre al final estaremos en nuestra pequeña salita de espera, esperando toda la información que nos llega, pero tenemos que filtrarla. Para ello, en este espacio vamos a hablar principalmente de dos tecnologías en trabajo de fuerza o una serie de parámetros que nos van a ayudar para luego enfocar los principios de entrenamiento y que son la base del entrenamiento deportivo. Aquí, por ejemplo, también tenéis para extender un poquito más el vídeo en mi canal de YouTube, una charla en la que hablamos de los cuáles son los principios de entrenamiento, para que podáis ampliar también ese contenido que es fundamental. Para entender bien este concepto de la tecnología en trabajo de fuerza tenemos que entender dos variables. Por un lado tenemos que entender qué es la potencia, que es muy sencillo. La potencia sería el producto de la fuerza por la velocidad. Muy sencillo en ejemplo. La fuerza sería, en este sentido, en un gimnasio, una barra con pesas, ¿vale? Cuanto más kilos metamos necesitamos más fuerza, y la velocidad sería la velocidad con la que desplazamos esa barra, esa sentadilla, press banca, etc. En cuanto a dispositivos que podemos utilizar en el entrenamiento de fuerza, tenemos los conocidos encoders. Encoders hay muchos tipos, desde los más pro, como puede ser el Smart Coach, que está en torno a 2.000 euros, hasta algunos más asequibles. Estos encoders nos permiten determinar principalmente la RM del deportista, que es una variable muy interesante a tener en cuenta, y aparte también medir la velocidad, que también es un parámetro muy importante en la cuantificación de la carga del entrenamiento. No podemos olvidar también el papel de las herramientas móviles, como son las aplicaciones móviles. Tenemos aplicaciones para medir la RM, como pueden ser algunas como PowerLift. Otras aplicaciones como puede ser también, por ejemplo, MyJump, etc. También podemos hablar también dentro de lo que son aplicaciones móviles de BitSensor. BitSensor, por ejemplo, es un dispositivo que nos permite medir junto con el móvil la velocidad de ejecución del deportista, teniendo así, por ejemplo, de manera inalámbrica también un medidor que nos permite cuantificar o ver cuál es la ciencia del deporte en entrenamiento de fuerza, que es muy interesante de transmitir.
Aquí tenemos, por ejemplo, principalmente lo que es el Beat Sensor, que es un dispositivo muy pequeño, prácticamente es la mitad de un dedo. Y aquí podemos apreciar, por ejemplo, pues registro de carga, cuantificación de la carga, cuánta potencia, cuánta velocidad se genera, y todo esto al final son datos que permite al deportista, datos que permite al entrenador, al cuerpo técnico, cuantificar y tener de manera numérica y matemática lo que se está haciendo. Ya no hay improvisación en el entrenamiento y en la ciencia del deporte en este sentido. Otras aplicaciones como hemos comentado, como MyJump, que nos permite medir con un móvil el salto, y que este salto nos puede dar una información muy valiosa a la hora de la cuantificación del entrenamiento y sobre todo la profesionalización en ese sentido. Podemos entrar luego también en otro deporte de resistencia, algo que por suerte o por desgracia está mucho más avanzado en tecnología que en trabajo de fuerza. En este sentido siempre vamos a encontrar los denominados potenciómetros. Los tenemos tanto para ciclismo como para carreras. Ya hoy en día existen también potenciómetros en zapatillas que nos permiten determinar esa carga. El ejemplo es muy sencillo. Estos dispositivos van a través también de unos dispositivos Garmin que nos van midiendo en todo momento una cantidad de datos enorme y que podemos traspasar perfectamente al móvil. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo trabajaría un entrenador o alguien de un cuerpo técnico para valorar el rendimiento del deportista. Es tan sencillo como que nosotros entramos en nuestra página de Garmin, introducimos obviamente la cuenta y contraseña de nuestro deportista y vamos viendo ya las actividades. Podemos sacar una información valiosísima. Pero en este ejemplo vamos a meternos en el cuadro de actividades. En estas actividades principalmente debemos descargar ese archivo y luego traspasarlo a un software de entrenamiento. El software de entrenamiento, como podemos apreciar, principalmente tenemos una gran cantidad de datos medios, velocidad, potencia, etcétera. Y además todos estos datos van a permitir que incluso el entrenador, junto con las sensaciones y los datos del deportista y la comunicación diaria, permita cuantificar y justificar muy bien el rendimiento deportivo. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de durante una sesión de entrenamiento, en función de una zona de entrenamiento establecida, cuánto tiempo realiza en cada zona de entrenamiento. Por otro lado, también podemos tener en cuenta, dentro de una misma sesión, cuáles son los parámetros de todas las series que realizamos, velocidad media, potencia normalizada, es decir, una serie de conceptos que les sirven a los entrenadores para poder pronosticar bien el rendimiento. Más datos, por ejemplo, como curvas de potencia o gráficas de frecuencias cardíacas combinadas con potencia, con velocidad, con altitud. En definitiva, creo que estáis viendo que la panorámica principalmente en este sentido es que dentro de un deporte, si se abunda mucho en la tecnología, podemos sacar gran cantidad de datos y que luego no podemos caer en el error del parálisis o análisis. Es decir, tenemos tal cantidad de datos que ahora lo vamos a ver, que si no sabemos filtrarla, nos agobiamos. Y es algo que pasa en todas las perspectivas. Por otro lado también, lo que hemos comentado anteriormente, otras gráficas de entrenamiento en deporte de resistencia sobre pendientes y demás. Aquí, por ejemplo, podemos tener la potencia crítica de un deportista, que nos indica en función del tiempo cuántas potencias puede generar, y esto es algo valiosísimo a la hora de ejecutar y mandar series. Otros valores de potencia crítica que te cuantifica el programa y luego aparte datos que tú vas introduciendo para ver por dónde está el perfil del deportista. Esto es una información muy valiosa a la hora del entrenamiento de resistencia. Por dónde ha ido el deportista, estamos localizando en todo momento dónde ha estado el deportista, cuántas paradas ha realizado. Más datos es lo que hemos comentado anteriormente. Si nosotros cogemos una gráfica, vamos a encontrar todo este galimatías de información y de números y que tenemos que filtrar posteriormente. Otra serie de datos como puede ser cadencia, zona o distribución de las zonas de potencia en función de la competición y de sus zonas de entrenamiento. También tenemos, por ejemplo, también lo que es el avance o el encuadre del estrés respecto también a la intensidad de entrenamiento y con eso podemos cuantificar la carga. Y luego también variables de frecuencia cardíaca, dispersión, etcétera. Luego todo esto podemos traspasarlo principalmente a una tabla de datos Excel o actualmente ya incluso los software ya te incluyen una caja negra de datos, pero lo fundamental es que se tenga ese concepto. Por lo tanto, algo que debemos tener siempre en cuenta es, en deporte, algo que no puedes medir no se puede mejorar. Muchas gracias.